Y vamos a iniciar con pie derecho sobre este personaje. Uy, aquí. Uy, aquí estamos. Primero saludando a Michelle Hernández, Ana Ortiz y Gustavo Gómez, que se reportan a través de nuestro chat en Facebook. Recuerden compartir esta iniciativa. Y aquí ustedes pueden ver este documento magistral. ¿Por qué magistral? Porque es una movida política arriesgada, es la última que hizo la derecha y tiene que ver con esta renuncia a la prescripción por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que inicia de la siguiente manera. Hay unos párrafos muy puntuales que quisiera leer porque me parece que pues realmente es más algo político que judicial y obviamente tiene efecto tanto en el proceso como en lo que tiene que ver con esas miras al 2026 y todo lo que pasó alrededor del expresidente Álvaro Uribe en el 2026. Inicia pues saludando al honorable magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez. Lo paramos ahí, por favor. Tiene el número de referencia y demás. Y dice lo siguiente, que como es de conocimiento, el pasado 1 de agosto él fue condenado a 12 años y que pues esto tenía unas sanciones contra su patrimonio y sus derechos políticos. Él luego dice que netamente eso fue algo injusto, que él obviamente está apelando y que está llevando todo el tema como es. Y llega y dice una cosa precisa, dice: es de dominio público que la acción penal de la causa de la referencia prescribe el 16 de octubre del 2025, es decir, en menos de 2 meses. Y él dice lo siguiente: he sido ampliamente ilustrado por mis abogados sobre el alcance de la prescripción de la acción penal, su carácter de garantía del debido proceso y las consecuencias favorables que para mi situación jurídica traería su muy probable ocurrencia. Hasta ahí todo bien, un abogado diciéndole: Uribe, pues a usted lo que más le conviene es la prescripción, entonces podemos dejarlo así. Pero como Uribe tiene un compromiso con el país, dice lo siguiente: honorables magistrados, a pesar de lo anterior, acudo ante ustedes para manifestar mi deseo de renunciar a la prescripción por las siguientes razones. O sea, a pesar de lo que le dijo Jaime Granados y el señor Jaime Lombana, él quiere renunciar a la prescripción porque él, recordemos que solo escucha de vez en cuando al señor Diego Cadena, aunque a veces pues ya no le pasa al teléfono. Primero dice que siempre en su vida pública la búsqueda ha sido la verdad y la libertad de Colombia. Por ello dice: a pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues aún con el peso de la injusticia de esta injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad. Dice que servir a Colombia ha sido el máximo honor y que por eso ve que optar por este camino no es lo correcto, y él siempre va a optar por lo más difícil, riesgoso, porque es lo correcto y coherente con lo que lo ha defendido a lo largo de la vida. Además, dice que él ha sido escuchado durante más de 70 sesiones y que gracias a ese derecho a ser escuchado, él cree que el tribunal sí o sí va a actuar en derecho. Por eso dice: en ese sentido sería hipócrita de mi parte reclamar mi derecho a ser escuchado en procura de la verdad y pretender que ello se realice por sala de forma real y adecuada y en un término bastante inferior a aquel que se requiere solo para tener la oportunidad de escuchar todas las audiencias y revisar los alegatos en conclusión. Por eso, al final dice: la prescripción de la acción penal que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme no puede privarle la oportunidad a la sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba. Pido entonces, honorables magistrados, acepten en términos del artículo 85 del Código Penal la renuncia que hago al derecho de verme favorecido por la prescripción de la acción penal y que adopten en mi caso la decisión de fondo que en derecho corresponda conforme a solo probado un juicio, a lo que ordena la ley y a lo que sea justo. Y ahí está ese autógrafo que todos quisiéramos tener para enmarcarlo en las aras de la historia, llevarlo a Las Vegas, presentárselo al precio de la historia, obviamente ver qué billetico nos podemos dar sobre el mejor presidente que ha tenido Colombia o sobre el primer presidente condenado y que pague cárcel. Alguna de las dos va a pasar, pero ahí está ese autógrafo que no se veía en ninguno de los documentos recientes del proceso y que hoy deja pues una apuesta muy arriesgada a mi parecer, porque a pesar de que muchos digan que la prescripción era un fantasma que estaba muy alejado, de que a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá les habían quitado todos los demás procesos para que pudieran concentrarse todo en esto, pues Uribe decide
renunciar a esa prescripción del próximo 16 de octubre, dejando pues ya de camino a que el proceso sí o sí, pase lo que pase, se apele o no, que obviamente se va a apelar sobre esa decisión en segunda instancia, él ya no va a prescribir y se va a ir hasta las últimas consecuencias, porque sabe que eso también ante la historia, ante su legado, es un factor muy importante para decir, hey, Uribe no estuvo libre ni fue absuelto por la prescripción, sino realmente porque hubo un fallo de fondo. Y si es en viceversa, pues que realmente seguir con esta narrativa de que todo ha sido un complot, de que todo ha sido una venganza, pero y que Julián, por supuesto es el principal afectado. Yo tengo ¿Cómo una vieron esta pregunta, noticia? yo tengo una pregunta, su merced, ¿por qué dice que esto es político? ¿A qué se refiere? O sea, ¿esto colinda mucho con el papá de Miguel Uribe Turbay, o usted cómo lo ve en ese aspecto para que mencione que la prescripción, en vez de ser un recurso para pues perseguir su libertad, sea político? Pero ¿cómo va a ser un recurso para perseguir su libertad? No, lo es. Si antes está renunciando a un beneficio. No, a lo que me refiero, la prescripción le ayudaría a perseguir su libertad. O sea, si logra prescribir el caso, queda libre. Por eso. Claro, por eso está renunciando a lo que sería un yo le pregunto a beneficio Julián, para él. ¿por qué considera que esto es político? Bueno, yo considero que es político, primero, por el año en que estamos, y segundo, la seguidilla de hechos que han pasado este fin de semana. Esta semana. Primero, el miércoles de la semana pasada, el Tribunal Superior de Bogotá le dice a Uribe, vea papito, esta segunda tutela que usted mostró nos parece que sí está bien argumentada, que sí está bien fundamentada, que lo dice literal el magistrado que le respondió, que los argumentos para tenerlo en prisión domiciliaria de la jueza son paupérrimos, son equivocados y llenos de sesgos, y por eso usted debe estar libre. A lo que pasa Uribe, pone su trino donde dice, mijito, recobre la libertad, ya menos la boleta, voy para Río Negro para festejar. Sale con su boleta de libertad y lo primero que hace es irse para Sabaneta, ¿sí o no? Sí. Se va para Sabaneta, habla de Venezuela, habla de desunir a Petro, tiene en plana mayor a José Obdulio Gaviria, a Claudia Carrasquilla, a todos los concejales del Centro Democrático que se han aliado con Andrés Escobar para darle balín en las movilizaciones, y por supuesto inicia con su discurso político de libertad y cómo él puede manifestarse de una manera oportuna. Oiga, pero qué gonorrea, Después o sea, pasa lo del golfito, que ya lo vamos a ver a días. profundidad y demás, y con esto él le dice a la gente, hey viejo, es que si a mí me van a liberar es porque un juez va a decir que yo soy inocente o porque yo lo voy a hacer por mis propios méritos. Pero la prescripción, que es uno de los mayores argumentos que se le decía que estaba apuntando el expresidente, pues esto se desvirtúa a pesar de que ese fantasma ya estaba quitándose con este reparto que se le estaba haciendo a los magistrados para que solo se concentraran en el caso Uribe y en esta decisión. Entonces, Uribe hace que los magistrados también tengan más meses, si es que se van a demorar meses en dar esa decisión, y que la gente ya no pueda usar el argumento de que está buscando la prescripción con tutelas, con recusaciones y con otros recursos legales. Y lo digo también porque ese es el legado que quiere construir, porque él sabe que puede que Uribe se tenga 71 años, pero el legado de Uribe puede ser eterno. Y no es lo mismo que digan a lo Keiko Fujimori, que fue condenado y que es una persecución, a que sea liberado simplemente porque se prescribió el caso. O sea, hay que crear las dudas a realmente su responsabilidad y su culpabilidad. No sé si usted lo ve así. Digamos, ¿sabe quién está buscando la prescripción? Hace poquito me puse a ver una entrevista del abogado de Diego Cadena, el doctor Iván Cancino, y decía, hermano, ¿Así? hermanos. ¿A lo señor Burns? Sí, pero sentado así reparchados, que toca así. Y con las gafotas que tiene, ¿no? Hermanos, pues es que cuando alguien es condenado por la justicia, es condenado. Pero si usted tiene la posibilidad de salir libre, así sea culpable, el mayor criminal, yo lo ayudo. No, es que canción dice, es que muy me parece, bonito. decía como me parece ilógico que un abogado penalista le diga a su cliente que acepte las culpas. Sí, no, y el es- man decía, no, imposible. Decía, si los recursos legales lo ayudan a usted a salir, así sea culpable, a mí no me importa, porque usted es culpable cuando la justicia lo condena. Ahí yo acierto un poquitico, pero retomando con el tema político. Ahora, vea, No, pues vea yo la- estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo con Juli en que obviamente esto es una jugada política, porque ya sabemos cuál ha sido la narrativa de Álvaro Uribe Vélez, y es que él es una víctima de persecución por parte de Cepeda, que todo esto es un invento, que todo esto es... Él mismo es el que mete la política en todo esto, porque entonces él es el salvador de la nación, como siempre, y se quieren ir en su Amén. contra para que no lo sea. Entonces esto
refuerza ese discurso de él de que es una víctima y también de hecho contrarresta lo que habría dicho la jueza Sandra Heredia, le quitaría autoridad también a lo que sería este fallo, porque algo que ella dejó claro y que también nosotros hemos visto es que es esta narrativa de que Álvaro Uribe Vélez ha intentado dilatar de mil formas este proceso para que prescriba y pues él quede en libertad. Si ya Álvaro Uribe Vélez está diciendo que pues renuncia a este beneficio, está dando la cara y se está parando re duro y está diciendo yo no le tengo miedo a nada y voy a contradecir a toda la oposición y me estoy parando re duro y refuerzo. Sí, una apuesta arriesgada. Hay que Refuerzo mi reconocerle esos figura. huevos que tiene. Refuerzo porque esta le puede salir figura de mal. que soy una víctima de la persecución de estos manes, de estos izquierdosos y yo soy inocente. Eso es lo que está intentando y además decir. que una carta de renunciar a la prescripción solo podía dar las razones como la que dio de que le parece que la condena fue injusta, de que lo que él decía de que fue escuchado y demás. Pero, por ejemplo, esos hechos adicionales, esos párrafos adicionales de que sus abogados le dijeron que no, que le habían aconsejado que siga con esto, Sí, es como, y que él en la a mí no me búsqueda de la importa, libertad. yo estoy seguro de que yo soy inocente. Ajá. Que obviamente, o sea, lo llamamos así porque puede que sea verdad o no, y que lo ha utilizado también Petro, que lo ha utilizado otras personas, pero que es un acto netamente, voy a renunciar a la prescripción, pero adornarlo con eso creo que lo hace político, decirle a la gente, hey, yo sé que están con las dudas de que si prescribe esto puede todavía quedar en veremos si soy culpable o no para la opinión pública. Entonces, para quitarme todo ese escarnio, sí o sí yo renuncio a la prescripción, y también sabiendo que eso implica que ya los jueces del Tribunal Superior de Bogotá no van a estar con ese afán, esa celeridad de que tienen que entregarlo ya, se pueden tomar tiempo, y además sabiendo que sí o sí, cualquiera que sea la decisión se va a apelar por parte de la defensa de Uribe o por parte de la defensa de las víctimas, de las presuntas víctimas, y se irá a la Casa de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde Se pueden dar 5 pueden ir añitos. a 4, 5 años, ¿no? Sí, básicamente. O sea, Uribe aquí está asegurando su libertad para lo que serían las presidenciales, y ya vamos con el tema político porque vea, qué gonorrea las fechas. Miércoles 20 de este mes, el Tribunal Superior de Bogotá le dice a Uribe, usted puede quedar en libertad. Perfecto, garantías procesales. Hace 2 días presentan a Miguel Uribe Londoño, el padre de este senador asesinado, como candidato presidencial por el partido político que él es líder. Y hoy día renuncia a la prescripción. Pero ahora sí, analicemos todo ese punto, Julián, porque es que me parece... Sí. Pues la seguidilla de los días, bueno, puede ser una eficacia, una mentalidad, porque ese man es vivo para la política, eso sí es cierto, pero analicémosla. Sí, vamos a partir desde la semana pasada, que fue crucial para Álvaro Uribe Vélez, que casi que lo revivió políticamente. O sea, estaba vivo, pero lo revivió con una potencia, con un calor que uno no se esperaba. Y todo tiene que ver, hay que decirlo con mayúsculas, por la muerte de Miguel Uribe. O sea, Miguel Uribe revivió al uribismo como tal. ¿Por qué? Porque después de que se muere Miguel Uribe, obviamente ellos tienen todos los reflectores. Pasa lo del discurso del papá de Miguel Uribe en el funeral, que fue todo un evento de campaña, donde él decía la seguridad, donde él decía el legado de Álvaro Uribe, donde decía que Miguel Uribe era el que tenía esas banderas que veía Álvaro Uribe. También veíamos en la misma tónica a Tomás y Jerónimo Uribe diciendo que él siempre había visto en Miguel Uribe esas nuevas generaciones, ese ser que podía liberar, porque claro, aquí vamos a decirlo, entre todos los precandidatos del Centro Democrático, no hablamos de los gallos tapados que tiene Uribe, de una señora que era periodística, salía cada semana, O un abogado que supuestamente y presuntamente hizo su fortín robándole a los paras. y a una gran pirámide llamada DMG o David Murcia Guzmán, como quieran llamarlo, el que quiera. Ah, pero hace poquito, ¿sabe que salió la noticia? Que Alex Saab ya nada que ver. Entonces... Y Alex Saab, ¿no? gonorrea. Que critican el régimen venezolano, pero para representar claro, al oiga, le máximo doy la testaferro mano y de le Nicolás ayudo. Maduro. Sí No, estaba pero ahí. quedó... ya, Pero bueno, nada que como ver. le diría un amigo de nosotros que también no corrige el periodismo, el Filipichín, el señor Abelardo Las Perillas y demás, pues realmente si había una persona que se podía hablar con la dirigencia de los otros partidos políticos, con los clanes políticos, con todo lo que hay detrás del clientelismo electoral, era el señor Miguel Uribe. ¿Por qué? Porque Miguel Uribe ha pasado por diferentes esferas.
Vimos hace poco a Benedetti recordando cómo era el líder de sus juventudes cuando él era candidato al Senado hace mucho tiempo. Sí. Recordemos cómo él Después pasó a ser Peñalosa. secretario de gobierno de la alcaldía de Enrique Peñalosa. Y recordemos cómo pasó a ser el senador más votado, no solo del país, sino del Centro Democrático, y encabezar esa lista. Tanto que se había agarrado con sus otros amiguitos, con María Fernanda Cabal, con Paloma Valencia, con Pablo Holguín, con Andrés Guerra, por una encuesta que él había hecho donde lo ratificaba, según él, como el máximo candidato del Centro Democrático. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Iniciamos con estas imágenes que ustedes van a ver aquí del golfito del señor Álvaro Uribe Vélez en un evento donde acudió mucha gente después de ese residuo como rockstar en Sabaneta, después de haber sido liberado, y donde obviamente lo primero que tenía que hacer era ir a ver al señor Miguel Uribe, donde fue su atentado, después de que el Centro Democrático, a través de un comunicado, dijera que Miguel Uribe Londoño iba a sí o sí a ser ese quinto candidato del Centro Democrático en reemplazo de su hijo. Ahí ustedes lo vieron. Obviamente él llegó con todo el esquema de seguridad, mucha gente esperándolo allá en el Parque El Golfito. Obviamente yo creo que las medidas de seguridad no sobraban, ya todo el mundo estaba prevenido. Por ahí se escucharon helicópteros, drones, o sea, la crítica era, a Uribe sí le pusieron lo que a Miguel no. Pues también es cierto, aunque pues lo de Miguel, pese a que no fue planeado como esto, igual tendría que tener Pero las era mismas- planeado que Miguel Uribe era el gran caballo, por lo que decíamos Sí. de que puede hacer esas negociaciones, que no puede hacer la misma María Fernanda Cabal, que no puede hacer la misma Paloma Valencia, por los mismos sesgados que están, y es un fenómeno que le pasa también a la izquierda. Porque ahí está donde de verdad debemos poner el ojo, y es cómo se van a mover esos clanes políticos, esas fuerzas políticas que no se mueven por ideologías. Aquí tenemos las mentiras. Por Que dientes negocios. para afuera hablen de que, ay, que cómo vamos a ir con el socialismo y demás. No, estas son mentiras. Aquí se mueve es por la plata, por los negocios. ¿Cómo llegó Petro al poder? También comparte esos negocios. Que sí, que el mandato popular y más sí, pero también por los negocios, por la gente. Y asimismo está haciendo Uribe y Petro tanteando cuál sería su candidato, y el candidato de Uribe en ese sentido era Miguel Uribe, y lastimosamente se lo bajaron. Ahora, le queda al señor Miguel Uribe Londoño. ¿Por qué creen que llegó este señor Pinzón a la campaña Uribe? Eso no fue gratis. El santismo que tanto ha denunciado el señor Uribe llegando a su campaña así de buenas a primeras, no creo. Y aquí pueden ver esas imágenes de ese evento en el Parque El Golfito, donde dio sus condolencias, y obviamente habló mucho del señor Miguel Uribe Londoño, quien va a ser ese precandidato. Ahora, vamos a otra imagen muy conocida de lo que fue este fin de semana después de presentarlo como tal en Sociedad. O sea, yo En Sociedad. he estado como muy disruptivo cuando hablaban de las fiestas de 15, porque decían que eso era presentar ante la sociedad a la mujer de la Ajá. casa y demás. Esos fueron los 15 años de Miguel Uribe Londoño. Qué gonorrea. Ceremonia, este espectáculo que le hizo en el Parque El Golfito, donde habría muerto su hijo. Antes de eso, el señor fue al cementerio central, donde se vio esta imagen y se viralizó él mirando con profunda tristeza la... ¿cómo se llama esto? La imagen, ¿cómo se llama? La lápida de sí. Miguel Uribe. ¿Qué es lo que pasa? A su lado, al lado del señor Álvaro Uribe, A la estaba derecha. Jobs Obdulio Gaviria, primo hermano de Pablo Escobar Gaviria. Y la gente se dice, pero si la madre del señor Miguel Uribe Uribe fue fue asesinada. secuestrada por Pablo Escobar, y en el intento por recuperarla, pues fue asesinada. ¿Cómo es que este personaje está tan campante ahí? Pues porque la política es dinámica. Asimismo, es que nos podemos decir cómo hace menos de una semana este señor Miguel Uribe Londoño estaba totalmente devastado por la muerte de su hijo, y a la semana ya era un precandidato presidencial del Centro Democrático sin sonrojarse, O sea, sin ponerse con vainas, y estando totalmente tranquilos. Vean, aquí está la poder. Yo entiendo que es raro, pero pues no sé, si ustedes cometen un crimen, ¿ustedes creen que sus primos deberían pagar por eso? Pero pues estaba No me directamente parece. relacionado. Yo creo que ahí sí. O sea, obviamente. Sí, ahí sí me parece puede que no viene al debate.
No viene el debate que el primo No. de Pablo Escobar estuviera ahí. O sea, yo entiendo quién es Pablo Escobar, pero me refiero a eso, como si tengo un primo que es criminal, no, yo no tengo por qué pagar por eso. ¿Y si tú también eres criminal? Ese señor es criminal. Aquí hay un programa que se llama No a Sara, no, Sin Mordaza, perdón, No a Sara. Sin Mordaza, que se le dedicaron exclusivamente a José Obdulio Gaviria, el señor Julián Martínez y el señor Alfredo Serrano. Y listo, puede ser criminal como muchos que en este momento apoyan a Miguel Uribe Londoño, eso no es sorpresa, pero tú lo estás relacionando directamente con pues Pablo Escobar, sí son primos, pero por ser primo tuvo algo que ver con el asesinato a Diana Turbay. No tuvo nada que ver, pero Entonces, o sea, yo creo que también deja mucho que decir que el primo de la persona que secuestró a mi esposa vaya campantemente allá y esté en todas las reuniones. O sea, es que ya se volvió el Gustavo Bolívar de Álvaro Uribe. pero es que por el eso te señor digo, hay José Obdulio primos Gaviria. con los que yo casi ni tengo contacto, porque ¿Cierto? tendrían que pagar por algo que pero yo o sea, hiciera. estamos hablando de un personaje que era primo hermano de Pablo Escobar, Lau. O sea, no estamos hablando, o sea, él mantuvo contacto. O Pero sea, yo no te digo que no tuvieron tenga familia. contacto, pero también así yo tenga contacto, no tengo por qué pagar por los crímenes de un primo mío. No, Ni siquiera hermano. Es que no está pagando por los crímenes. Lo que pasa es que Pues yo no puedo estás acompañar siendo intentando igual victimario. enlodar su imagen Bueno, por es los que Pablo- crímenes de su primo. Bueno, yo les voy a salvar el culo a los dos, presuntamente criminal, presuntamente ¿Con Pablo quién Escobar. peleo? Continuemos Que con esa no lo seguidilla porque igual si vamos a muñecos, hablar pero- del Centro Democrático también, el nuevo candidato tiene vínculos presuntamente Ajá. con actos criminales en el sentido de que también estuvo no condenado, pero sí apresado por la justicia por el tema de un banco. Pero continuemos. Igual la discusión no es saber si mi primo es tal o es tal. Esa es la los actos historia. que ha tenido Uribe, Esa que es la puede ser historia discutible. que sale en redes Entonces, sociales. Sí. hablamos de que es liberado, se va de una vez para Zabareta, es como un rockstar, luego va aquí a Bogotá, hace un mega evento en el Golfito, en el Parque Modelia, luego visita la tumba y posteriormente el día de hoy renuncia a la prescripción a pesar de que sus abogados y demás. O sea, el señor Álvaro Uribe Vélez está haciendo campaña en cuerpo propio, pero sin tener netamente la seguridad de quién va a ser su candidato. ¿Y qué es lo que pasa? Que María Fernanda Cabal había hecho unas declaraciones antes diciendo que, por ejemplo, la llegada de Pinzón no se la explicaba. Decía también que si llega cuando llegó Miguel Uribe Londoño se hizo oficial esa candidatura, decía que tocaba respetarlo y demás, pero que habían ciertas personas que ya habían hecho carrera y demás. Y después de una larga charla con este personaje, que yo creo que fue durante este fin de semana, ya mágicamente en el evento del sábado, Paloma Valencia y la señora María Fernanda Cabal lo veían con los mejores ojos. Eso era lo mejor que podía tener. E incluso se habla de cómo las intenciones de Miguel Uribe Londoño no serían netamente la primera vuelta presidencial del Centro Democrático, sino sería en 2 años las elecciones a la alcaldía de Bogotá, donde sabemos es su fortín político, es donde él se ha desarrollado y puede que tenga gran interés, porque recordemos que cuando Gustavo Petro fue alcalde, el jefe de campaña, el jefe de debate del señor Pacho Santos fue el señor Miguel Uribe Londoño. Recordemos que también está filtrándose un audio por ahí, un corto del señor Miguel Uribe Londoño, que lo están peluqueando y demás, y le preguntan, bueno, ¿y usted por qué votó por Petro en 2011 en vez de en la Enrique. segunda vuelta que por... Enrique. Perdón, en las elecciones que por Enrique. Peñalosa? Es que Enrique, yo digo... Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa y dice, no, es que yo no estaba de acuerdo con Peñalosa, y después Peñalosa contrató a su hijo como secretario de gobierno. Entonces, los intereses de Miguel Uribe Londoño por Bogotá son palpables, y esto puede llegar a una primera vuelta donde tengamos a un candidato al Centro Democrático que a mí me parece que, como se está midiendo y si la consulta es abierta y realmente la gente del Centro Democrático vota, o la gente en general, gana Miguel Uribe Londoño, no María Fernanda Cabal ni Paloma Valencia, lo que es un golpe tenaz para 2 personas que venían haciendo carrera, al igual que Miguel Uribe, Uy, total. detrás de ese apoyo. O sea, yo estaría muy ofendida si fuera Paloma Valencia o María Fernanda Cabal, Demasiado. sabiendo que ya prácticamente están rezagadas de lo que sería esta contienda. Álvaro Uribe les dio la espalda y ahora, como tú lo estás diciendo, llega Abelardo, que El gallo confirmó tapado. su O sea, candidatura ¿estamos hablando hace del Centro poco. Democrático? Estas señoras que llevan un montón. Pero no, ahí hay una Corriéndole diferencia. a Álvaro Uribe Una cosa Vélez. es el candidato del Centro Democrático y otra cosa sería el gallo Sí, tapado. pero precisamente lo que nos estás dando a entender, y coincido, es que Uribe no necesariamente quiere apoyar a un candidato del Centro Democrático.
es el que más le sirva. No necesariamente tiene que ser O sea, del tiene que centro tener uno en el democrático. centro democrático porque pues obviamente es su colectividad y demás, Claro. pero sus gallos tapados Pero se en este disputan caso, entre una entonces periodista que sería- salía semana a semana y otro personaje Y que que ya representó a también los quedó paramilitares en rezagada Justicia y Paz. Vicky Ávila, porque pues también sabemos que tampoco le queda fácil hacer lo que tú estás diciendo, que sería poder negociar con estos clanes, ¿no? Para poder tener la maquinaria política que tanto necesitan O en sea, este la momento. hipótesis que está sacando el periodista Julián Lampreda aquí en exclusiva en el tercer canal, básicamente es que Miguel Uribe Londoño no va por las presidenciales, sino por una alcaldía, por la Ajá. alcaldía de Bogotá. Y la otra conclusión que yo saco es que realmente la persona que está llevando la campaña de la derecha en Colombia, si es que se puede llamar derecha, o el centro democrático, o el sector del uribismo, es el mismo Álvaro Uribe Vélez. Y hoy lo ratifica Claro. con esa renuncia a la prescripción. Porque él quiere dejar un legado, porque sabe que puede que el 2026 sea muy importante, pero queda mucho camino ahí para allá. Y más si está en juego su libertad y su honorabilidad. O sea, estamos hablando de un señor condenado que está batallando por una apelación, por una prisión domiciliaria y hoy por poner un candidato al menos en una primera vuelta. Complicada esta situación de la derecha, pero bueno, bastante interesante saber ese gallo tapado que puede llegar a aparecer. No se sorprendan que el centro democrático Oiga, pero- no va Y a ahora querer a sus reafirma candidatos. su autoridad como líder moral del uribismo y de la derecha, renunciando a este beneficio que tenía de la prescripción. O sea, Álvaro Uribe Vélez tiene todo fríamente calculado en este momento y está cogiendo mucha fuerza. Esa fuerza que podría haber perdido en caso de que por lo menos así quedara en libertad es diferente que se le hubiera dejado en libertad por un tecnicismo como lo que sería la prescripción, Sí. a que se le deje en libertad porque es inocente, ¿no? Porque en derecho dijeron que no estaba así. Y ya el man está segurísimo, eso es preocupante. Aquí, Pues Carla, preocupante para los que creemos que es culpable, digámoslo de esta forma, y los que lo queremos ver pagar por estos crímenes y también pues por otros crímenes que presuntamente ha cometido y por los que no ha pagado aún, pues que se caiga este proceso y se le salga bien librado de todo esto, pues sería un golpe muy fuerte Y también. además que tiene que preservar que Para a pesar muchas de que supuestamente el pacto histórico sea la fuerza mayoritaria en número de congresistas después de las elecciones de 2022, el Centro Democrático tiene 19 senadores y 23 representantes a la Cámara. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de personajes que pueden influir en el Congreso de la República. ¿Influir de qué manera? Mermelada, votos por sí, que se caigan proyectos, desbaratar el quórum y demás, y que obviamente es a lo otro que se le tiene que apuntar, porque no solo debemos ver la presidencia, también debemos ver el Congreso de la República, que obviamente tendrán grandes sorpresas con esas llegadas del santismo que tanto critica del señor Álvaro Uribe Vélez en sus listas del Centro Democrático y que hoy nos tiene con 5 precandidatos, uno muy fuerte, que le acaban de matar al hijo, que está con toda la atención mediática, que en muchos causa indignación. Yo me pregunto, y la gente que está muy aférrima con Uribe, que lo mismo pasa con Petro, cuando vieron esto de Miguel Uribe Londoño, no se hicieron alguna pregunta de ¿será que esto sí? ¿O están tan aferrados al uribismo que creen que era lo necesario? Que muchos dicen, por ejemplo, que era lo correcto porque es que su padre estar cogiendo esas banderas y pues también es una responsabilidad que puede asumir su padre o otra persona, pero yo lo veo bastante oportunista y para mí, Yo lo veo como bien. lo vecinamos con ese discurso que dio en el funeral, en la misa que dio todo el mundo, me pareció que, o sea, ya no les importa el nivel de descaro. No, yo la verdad lo veo bien, Julián, que Londoño padre, que Uribe, bueno, digámosle Miguel padre, Miguel Padre. Miguel padre, que haya cogido las banderas de su hijo. A mí me parece loable, me parece bonito, me parece bien. Ya es el otro tema, lo que estamos viendo trasfondo aquí, lo que sería el tema político y que de cierta forma reviva el uribismo, pero a mí me parece bien. O sea, si por ejemplo, imaginemos, desconozco cómo sea la familia Uribe Turbay y Uribe Londoño, pero si por ejemplo yo padre le enseño a mi hijo el tema de la política, le muestro que Uribe Vélez es el gran personaje de la política y que se tiene que meter a su partido y que yo no sé qué, es loable para mí decir esas cosas. Poniendo en contexto también la situación de que está en medio de la tristeza, en medio del dolor, también recordando lo que pasó con su esposa, con su hijo. Así que recoja las banderas él, por mí está bien. Que ya vemos el segundo factor, que es la otra cara que estamos analizando aquí, ese factor ¿Usted político. esperaba que él fuera candidato presidencial? ¿Tan rápido no? O sea, yo me esperaba. ¿Tan rápido Yo no? digo, bueno, ese discurso en el funeral, digo, listo, todo bien, se lo acepto bien, está bien. Pero no un poquito. Pero ya,
de un momento a otro no, este va a ser el candidato, o sea, el man. Es que también, o sea, yo creo que... O sea, yo creo que eso no se pensó apenas se murió Miguel Uribe, sino apenas lo atentaron. Claro, no, o sea, como O sea, si Pues había es que un plan, el comunicado viendo dice si el eso. había un plan, era ese. viendo comunicado dice momento, eso. Sí, sí es un aprovechamiento de la muerte de su hijo y eso sí me parece. Yo pues no entiendo, pero más bien entiendo el dolor no de perder un hijo, pero sí un familiar y obviamente es duro y se justifica pues humanamente que esté muy triste y que en medio de esa tristeza le surja un montón de rabia, ese discurso incendiario que dio y toda la cosa, pero efectivamente no podemos negar que hay un aprovechamiento acá, una instrumentalización de la imagen de Miguel Uribe Turbay. Siento que lo están hasta revictimizando, ya se nos está olvidando que igual es un ser humano y que fue una víctima de un atentado muy cruel, sino que ya lo están reduciendo a figura política únicamente, a mi parecer. O sea, ya todos se están agarrando de la muerte de Miguel Uribe Turbay para hacer campaña política y se nos olvida que fue un ser humano. ¿Dónde queda el padre? ¿Dónde queda la tristeza también? Sino que ahora simplemente lo están utilizando para discursos incendiarios, hacer campaña. Pues no habrá pasado lo mismo con Pizarro también cuando murió. Que Bueno, pero igual es que atentar contra un ser político, vuelvo y repito, todo se va a volver político. Pero es que puede haber Absolutamente pasado, todo. Ser puede haber padre pasado con Pizarro, Pepe, pero eso no quiere decir que esté bien Sí, en exacto. este momento. Sí, no, Es que es la misma Puede que historia. se hubiera Es lo que mal con volvemos de Pizarro, que- como lo está mal, a mi parecer, que tampoco se trata de bien y mal, pero sí es oportunista. Pero digamos, decir que entonces, en ese orden de ideas, muchachos, tanto la izquierda como la derecha es oportunista con estos eventos tristes, Claro, maquiavélicos, de cierta es una forma. narrativa instrumental y desde que murió Miguel Uribe Turbay la han utilizado. La primera, ¿quién fue? Vicky Dávila. ¿Y no les pareció mal? O sea, fue una falta de respeto. Sí, y lo Daniel que empezó a Quintero hacer también después Daniel lo Quintero dijo, que el clan también. del Golfo le ha asesinado, que yo no sé Ujú. qué, ahorita Entonces se ahora vemos a desvirtuó su esa padre. hipótesis. Le da más autoridad, digámoslo, pero no deja de ser oportunista y de ser un aprovechamiento por parte de lo que sería el uribismo. Igual, así como antes del atentado contra Miguel Uribe, el que la tenía más clara, el que iba en mejor camino, era el pacto histórico después de la muerte de Miguel Uribe, este señor ha sabido capitalizar muy bien todos los hechos en que ha salido. O sea, este señor mediáticamente y en términos de campaña la está rompiendo toda. Sí, La está hay que haciendo aprenderle. como es. Y con esto de la prescripción acentúa eso. Así En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá porque un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?